Y hablamos ahora de salud en directo a América de France 24 y ya me acompaña, como es costumbre, Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, ya estamos a viernes y vamos a hablar de China. Seguimos en Asia. Hay un repunte de casos de COVID-19. ¿Por qué, Mar? ¿Qué sabemos de esta situación? Pues ha habido una preocupación general desde ya hace unas semanas por este rebrote de casos de COVID en China, mayoritariamente empujados por la variante Omicron. Repasemos bien las cifras para saber de qué estamos hablando. Vemos que los casos diarios, sobre todo en estas últimas semanas, han llegado a puntear alrededor de los 4.000 casos, aunque lo que nos da más información en realidad es el promedio de 7 días, ¿no? La línea anaranjada es ese promedio de este último rebrote y si lo comparamos con la línea amarilla, que fue el rebrote de Wuhan, de hace poco más de 2 años, entre enero y febrero de 2020, vemos que todavía no está alcanzando las dimensiones de ese brote que nos asustó tanto en 2020, al inicio de la pandemia, aunque si bien es cierto, Raúl, que es el rebrote más alto de casos que ha habido desde ese momento, desde 2020. Pero a lo mejor no tan mortal, ¿no? Y bueno, llegó la guerra y por supuesto ya el COVID-19 como que pasó a un lado, sin olvidar que pues todavía estamos en medio de esta pandemia. Pero ¿qué medidas se están aplicando para luchar contra esta emergencia sanitaria, Mar? Pues la verdad es que China ha sido muy constante en sus políticas contra la pandemia de COVID-19. Desde ese enclaustramiento masivo que hubo en Wuhan en el 2020, no han habido muchos cambios. Seguimos con cierres totales de fronteras, con aislamientos para todos los casos positivos y también para sus contactos cercanos. Incluso hay centros de aislamiento dedicados particularmente a eso, testeos masivos a toda la población y también restricciones de movimiento cuando hace falta. Lo hemos visto en la provincia de Jilin, que estuvo pues sin la posibilidad de salir de ahí durante varios días. La ciudad de Shenzhen también estuvo confinada y esto es ahora lo que temen en Shanghái, que también podría ser que suceda, aunque por ahora los aislamientos son concretos, son en ciudades y barrios residenciales. Todo esto se resume en una política que han llamado COVID-0 dinámico, es decir, de tratar de eliminar el virus del COVID-19, aunque esta vez pues siendo un poco más flexibles en las políticas que pueden aplicar las autoridades locales y también tratando de minimizar el impacto de la pandemia en la sociedad y en la economía. Ahora, Mar, ¿cómo se vio este tipo de políticas desde la población china? Es interesante saberlo porque asumimos que quizás deben estar muy frustrados o muy cansados, pero entonces para entender mejor esto le pedimos a Adrián Foncillas, que es el corresponsal de France 24 en Beijing, que nos contara cómo se vive desde ahí. La población de Shanghái se apresura estos días a comprar víveres en previsión de otro confinamiento masivo. Han pasado más de 2 años desde aquel inédito cerrojazo en Wuhan y China sigue fiel a la receta. Nadie le discute aquí porque funciona. Ha evitado las grandes mortandades del resto del mundo y ha protegido la economía porque 2 o 3 semanas de parón localizado tienen menos efectos perjudiciales que ese continuo ciclo de aperturas y cierres. Aquí se ensalza la capacidad de sacrificio y la disciplina frente a cómo ha lidiado Occidente con la pandemia desde el inicio, las comparaciones con la gripe, los debates sobre las mascarillas, las manifestaciones cuando el virus estaba ya extendido o la teoría de la inmunidad de rebaño cuando aún se carecía de vacunas. Ha habido algunas protestas aquí, por ejemplo en Xi'an, pero no fue por la decisión en sí del encierro, sino por la incapacidad de las autoridades de llevar alimentos a los confinados. Es paradójico que haya habido más disensiones en la clase científica que entre la población. Algunos científicos, pocos, han defendido que China debería jubilar su política de tolerancia cero y aprender a convivir con el virus, especialmente ahora con una tasa de vacunación cercana al 90% y con variantes tan contagiosas como Omicron. China ha desoído esas voces y se ha mantenido fiel a esa receta sabedora de que si la cambiara, las primeras críticas le llegarían desde su propia población. Nuestro corresponsal en Beijing, Mar. Pero ahora, ¿cómo se comparan estos rebrotes de COVID-19 en China con el resto del mundo? Pues veamos, Adrián, estábamos escuchando que decía que la población china, de hecho, estaba mayoritariamente apoyando este tipo de medidas porque habían funcionado. Y la verdad es que si medimos lo que funciona o no con los parámetros del número de casos y del número de muertes, podemos decir que algo de razón tienen. Las cifras de contagios y de muertes por COVID-19 en China están a años luz de las de países, por ejemplo, como Estados Unidos
o Brasil. Y esto que llamamos rebrote es muy relativo y de hecho palidece cuando lo comparamos con las cifras de otros países en el mundo. Aquí tienen las cifras de los promedios semanales a fecha de 23 de marzo. Vemos que son unos 2.000 casos de promedio diarios en China, pero es que en Estados Unidos son 30.000, en Brasil son 35.000, en Reino Unido y en Francia superan los 100.000. En Vietnam, por ejemplo, un país con una población muchísimo menor que la de China, estamos en un promedio de casos diarios de 200.000. Es muy importante tener esta perspectiva porque hay mucha crítica internacional hacia pues, estas políticas de COVID-0 que implementa China, que además es el único país, ya se han quedado solos en esta manera de afrontar el COVID-19, pero en realidad pues, vemos que algún efecto sí ha tenido. Aunque la verdad es posible, lo adelantamos ahora, pero tocará que lo sigamos en las próximas semanas, que haya algunas voces de cambio que ya se están pronunciando pues, para intentar cambiar estas medidas y llegar a puntos algo más flexibles después de 2 años de tanta rigurosidad en el manejo de la pandemia. Pues Mar, gracias entonces por toda la información de salud. Nos vemos la semana que viene con más. Feliz viernes, feliz fin de semana, a descansar y pasamos a saludar a nuestro segundo invitado del día.